Imaynallan kashankichis huk manta kaypicha karuni qankunawan qhichwasiminchista yachananchispaq. Nuqaq sutimi Rolison, taytaymanta Mesa, mamaymanta Sánchez. Kunan p'unchaytaqmi yachana kayta. Chaypaq kunan qatipawaychis. Rikusqanchis hina kunan p'unchay yachana kay niwasqanchista suti chaninchaqkuna. Imaniwanchismi castellano simipi. Los adjetivos. ¿Cuáles son ese grupo de adjetivos que vamos a aprender hoy día? Veamos. Tenemos algunos adjetivos muy importantes que debemos aprender. Entre ellos vamos a aprender el primer adjetivo. Antes de entrar al adjetivo, lo que vamos a conocer aquí, estamos conociendo esta palabra que dice warmi. Warmi sí sería igual a mujer. Es el sustantivo mujer. Pero como saben, el adjetivo siempre va a calificar a un sustantivo. Para ello vamos a utilizar lo siguiente. Ella, ¿no es cierto? Que ella es ociosa. Hatun es grande. Luego vemos munay, bonita. Luego vemos, aquí está, mira, la flecha que nos ha indicado, nos indica qué cosa. Ella warmi, sería mujer ociosa. El siguiente ejemplo, miren la flecha, hatun warmi, sería mujer grande. Y tenemos al tercero que sería munay warmi. Este conjunto de palabras que estamos viendo se tratan simplemente de adjetivos calificativos. Ahora, y los adjetivos calificativos se denominan con el nombre chanin chasqa. Es el nombre que vamos a utilizar para todos los adjetivos calificativos. Ahora vamos a ver algo. Huk, iskay, kinsa. Este grupo de adjetivos serían los adjetivos numerales, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Huk warmi, sigamos la flecha. Iskay warmi. Kinsa warmi. ¿Qué significa? Una mujer, dos mujeres y tres mujeres. Ahora, aquí lo que tienen que aprender es algo importante. A partir del iskay, o es decir, a partir del 2, ya no vamos a decir iskay warmi, sino vamos a decir iskay warmi kuna. A partir del 2, si son 3, diríamos kinsa warmi kuna. Si son 4, tawa warmi kuna, porque estamos hablando del plural. Este conjunto se llama yupay chaninchaq kuna, adjetivos numerales. ¿Eso es todo? Sí, lo que tienen que entender es eso. Hemos visto dos. Los que están en letra moradita serían los adjetivos calificativos. Y el que está con letra amarilla es yupay, que dice es el adjetivo numeral. ¿Qué más entonces vamos a aprender? Hoy día aprendemos algo más. Aquí tenemos otro adjetivo. O digo otro sustantivo. Aquí arriba que están viendo sería runa. Ya runa es hombre o persona. ¿Y qué vamos a hacer con este runa que estamos viendo? Simplemente vamos a utilizar otro grupo de adjetivos para acompañar este sustantivo, para calificar al sustantivo. ¿Y cuáles son esos adjetivos? Veamos. Alguien es un adjetivo. Alguien runa. ¿Qué significaría? Una persona o persona buena. Alguien es igual a buena. Alguien runa sería igual a persona buena. Continuamos. Mana alguien runa. Mana alguien runa. Fíjense la flecha. Mana alguien runa es igual a hombre malo. ¿Ya? O hombre malo. Continuamos. Kali runa. ¿Qué sería? Hombre sano. Es lo que estamos viendo. Hombre sano. Siguiente. Huchuy runa. Huchuy runa es decir, hombre pequeño. A ver, tenemos más.
Vamos a ver otro ejemplo. Kuraj runa es un adjetivo calificativo. Kuraj es hombre mayor, ¿ya? Hombre mayor. ¿Tenemos otro? Sí, tenemos otro. Millay runa. Millay runa es igual a hombre feo. Millay runa. Entonces, este grupo de adjetivos que estamos viendo son importantes porque nos va a permitir calificar al sustantivo. Otro tenemos sumaj runa, ¿ya? Puede ser hombre agradable, sumaj runa. Ahora, cuando ya hemos visto esto, fíjense, aquí se aparece un hombrecito de blanco. ¿Y qué nos va a decir este hombrecito de blanco que está al lado? Nos va a decir, profesor, ¿cómo formamos oraciones? Ah, ya. Ahora, el tema es que cuando ya hemos aprendido el adjetivo, el adverbio, hemos aprendido muchos sufijos hasta esta parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a aprender a formar oraciones. Y cuando nosotros formamos oraciones, podemos formar enunciados, podemos formar textos completos, o digo párrafos y luego textos completos. Y así nosotros vamos aprendiendo a escribir, a leer nuestro quechua. Entonces continuamos. A ver, vamos a ver. Ya tenemos aquí el runa, ¿no es cierto? Ya se han dado cuenta que aquí estamos hablando del runa. Pero ¿cómo vamos a formar oraciones, profesor? De la siguiente manera. Primero vamos a utilizar el noka. Cualquier otro pronombre o sustantivo podemos utilizar, ¿no es cierto? Noka, kampai, nokanjis, nokaiku, kankuna. Podemos utilizar. Y luego a este pronombre que nos indica aquí, es un pronombre personal. Le aumentamos un adjetivo. Ya fíjense, le estamos aumentando un adjetivo. ¿Cualquier adjetivo se puede aumentar? Sí, se puede aumentar cualquier adjetivo. ¿Ya? ¿De dónde vamos a sacar esos adjetivos? Podemos sacar de este grupo que estoy señalando con el láser. ¿Ya? Hay dos puntos, el rojo sigan. Este grupo, o simplemente vamos a utilizar de este grupo. Esto es adjetivo, también estos son adjetivos. Ahora, cuando ya nos hemos puesto, primero hemos puesto, como lo dice aquí, noka, y luego hemos puesto alguien. Es otro adjetivo, pronombre y adjetivo. Y hemos hecho esto. Ahora continuamos. Runa. Ahora sí, lo que estamos utilizando aquí es sumamente importante. ¿Qué estamos utilizando? Estamos utilizando un sustantivo. ¿Qué sustantivo? El sustantivo runa. Ahora, este sería un sustantivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar, profesor? Vamos a utilizar algo más. Y esto es lo que vamos a utilizar. Kani. ¿Y qué es el kani? Ya hemos visto en los anteriores videos que el kani significa ¿qué cosa? Fíjense, es el verbo ser conjugado. En las anteriores clases hemos visto ¿qué cosa? La conjugación del noka kani. ¿Qué significaba? Yo soy. Pero simplemente aquí hemos utilizado un conjunto de palabras que cumplirían la función de objeto complemento. Y así estamos viendo la estructura de la oración. Entonces, ¿cómo se forman las oraciones? De la siguiente manera, vamos a utilizar un sustantivo, ¿ya? O simplemente vamos a utilizar un pronombre, luego le aumentamos un adjetivo, luego viene el sustantivo y luego viene el verbo ser conjugado. Ejemplo, aquí abajo tenemos en blanquito, kan, kuraj, runa, kanki. Para aprender todo lo que es la conjugación del verbo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ver los videos y van a aprender cómo se conjugan el verbo ser con cada uno de los pronombres. Fíjense, kan, kuraj, runa, kanki. Otro, paimi, mana, allin, runa. Otra vez estamos utilizando la conjugación del verbo ser. ¿No es cierto? Paimi, mana, allin, runa. Él es un hombre malo. Continuando. No hanchis, mana, allin, runa, kuna, kanchis. Nosotros somos hombres malos. ¿Se dan cuenta? El no hanchis con el kanchis siempre van juntos. Entonces, de esa manera, estamos aprendiendo nosotros
a formar oraciones a partir del uso de adjetivos y sustantivos. Si continuamos la clase, nos encontramos con otro tema muy importante o simplemente algunos ejemplos que nos vamos a poner. ¿Y cuáles son esos ejemplos que nosotros nos vamos a poner? Son los siguientes. Por ejemplo, aquí dice Noka Keya Warmi Kani. ¿Y de dónde salen estas oraciones? Simplemente de lo que hemos visto. Fíjense el láser que estoy poniendo aquí. Cuando decimos Noka, es el pronombre personal yo, ¿no es cierto? Y el Kani que está al final es la conjugación del verbo ser que simplemente funciona con el Noka. En realidad este Noka más el Kani simplemente significaría yo soy. Pero ahorita acabamos de ver que el Keya y el Warmi son, ¿qué cosa? El Keya es un adjetivo y el Warmi es un sustantivo. Entonces, ¿qué diría la oración? Yo soy una mujer ociosa. De esa manera nosotros aprendemos a formar oraciones. Más ejemplos. Tenemos más ejemplos. Pai mi hatun warmi. Lo mismo. Según la conjugación que hemos visto, pai, al pronombre pai simplemente se le agregaba un mi, ¿no es cierto? Y luego viene lo mismo. Hatun es un adjetivo y warmi, acabamos de ver, hatun warmi. Entonces, simplemente aquí la regla o lo único que debemos hacer es aprender a utilizar, ¿qué cosa? La conjugación del verbo ser, y aparte de utilizar la conjugación del verbo ser, debemos utilizar algunos adjetivos que califican al sustantivo. Veamos otro. Aquí tenemos Kankuna, Munai, Warmikuna, Kankichis. Kankuna, la conjugación del verbo ser para este pronombre Kankuna es Kankichis. ¿Qué significaría? Ustedes son. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Munai, Warmi, Kuna. ¿Y por qué le he aumentado Kuna? Porque estamos hablando de varios. Y ¿hemos visto ya el sufijo kuna? Sí, hemos visto. ¿Qué nos indicaba el sufijo kuna? Nos indicaba simplemente, ¿qué cosa? ¿Qué cosa nos indicaba el sufijo kuna? Nos indicaba, era la pluralización del sustantivo, ¿ya? Cuando ponemos kuna a un sustantivo estamos pluralizando. Fíjense de esa manera para poder aprender nuestro quechua. Otro ejemplo. Tenemos aquí Huk warmi hamun. ¿Se dan cuenta? Huk es un adjetivo numeral. Huk de uno. Una mujer viene. Continuamos. Iskei warmi kuna tusunku. Ahora en esta oración ya no estamos utilizando el verbo ser. Simplemente estamos utilizando la conjugación del verbo tusui. ¿Hemos visto? Sí, en el tiempo presente. También hemos visto en el tiempo presente progresivo. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? En los anteriores videos. Kinsa warmikuna tusunko. De igual manera, Kinsa warmikuna tusunko. 3 mujeres están bailando. Fíjense aquí. Aquí hemos utilizado el verbo conjugado, siempre va al final. Luego viene, ¿qué cosa? Aquí viene el adjetivo y el sustantivo, ¿ya? Siempre tengan en cuenta eso. ¿Otro ejemplo, profesor? Sí, tenemos otro ejemplo. Vamos a poner más ejemplos a este lado, ¿ya? A este lado vamos a poner más ejemplos. Hawarichi kuna. ¿Y qué ejemplos vamos a poner? Aquí tenemos kan, alguien, runa, kanki. ¿Qué significaría? Tú eres un buen hombre. De igual manera, aquí hemos utilizado el kan. Para el pronombre kan, se utiliza la conjugación del verbo ser, que sería kanki. Tú eres. Entonces, fíjense, kan, kanki. Tú eres. A esta oración, a este enunciado, simplemente le estamos aumentando un adjetivo y un sustantivo. ¿Qué diría? Kan, alguien, runa, kanki. ¿Qué significaría? Tú eres un hombre bueno. ¿Ya hemos visto esto? Continuamos aquí. Otro ejemplo
Aquí dice, paikuna mana alin runakuna kanku. ¿Qué significaría? Ellos son hombres, o digo, ellos no son buenos hombres. Entonces, fíjense, paikuna es un pronombre y el kanku es la conjugación del verbo ser exclusivo para el paikuna. Entonces, de esa manera nosotros vemos, ¿no es cierto?, que funciona, así funciona. El paikuna, el verbo ser conjugado, kanku, ¿ya? Y el paikuna. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando? Desde el mana hasta el runakuna es el complemento. Mana es un adverbio, ¿ya?, de negación. Alguien es un adjetivo, ¿ya? Runakuna sería hombres o personas. Kuna sería el sufijo pluralizador. Ahora, continuamos. Otro ejemplo. Noka kali runakunata munani. ¿Qué significaría? Yo quiero hombres sanos. Ya, en este caso simplemente estamos utilizando algo. Noka sería el pronombre. Y al final el munani sería, ¿qué cosa? Sería simplemente la conjugación del verbo munai. Noka kali runakunata munani. Entonces, señores, de esa manera nosotros vemos ejemplos para que ustedes puedan entender nuestro quechua. Aquí tenemos otro. Teiteka huchuy runalla. ¿De qué estamos hablando? De mi papá. Por eso aquí hemos visto Teiteka huchuy runalla. Mi papá es un hombre pequeño. Continuamos. Antonio Kuraj Runa. ¿Se dan cuenta? Antonio, estamos reemplazando el pronombre con Antonio, ¿no es cierto? Antonio Kuraj Runa. Ya, fíjense. Kuraj sería un adjetivo calificativo de mayor. Y Runa es un sustantivo. ¿Qué decimos? Antonio es el hombre mayor. Continuamos. Kuraj waiki millay Runa. ¿Ya? Kuraj waiki millay Runa. ¿Qué significa? Mi hermano mayor es un hombre feo. Así que, si ustedes quieren aprender más el quechua, no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Así estaremos aprendiendo más y más de nuestro quechua. Nos vemos en el siguiente video.